Vamos a continuar la temática que seguimos el martes pasado y le he puesto como título a esta enseñanza Esperanza contra Esperanza. Y para comenzar en el contexto, vamos a leer en Génesis capítulo 12. Dice así: El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Verso 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bueno, en el mensaje anterior compartí lo siguiente, que cuando Dios le hace un llamado a una persona a elevarse a un nivel superior, ya sea a través de una palabra, a través de un propósito, siempre el Eterno espera que nosotros hagamos nuestra parte. En este caso, Dios le dice a Abraham: sale de tu tierra, de tu parentela, vete de la casa de tus padres. Y esto es un ejemplo solamente, o un bosquejo de vida también que el Eterno nos da a nosotros a través de nuestro patriarca, de nuestro padre de la fe, Abraham. Aquello que nosotros nos impide elevarnos o salir de la zona de confort es lo que tenemos que dejar. En este caso, Dios le dice a Abraham lo siguiente: sale de tu tierra, porque eso era lo que le impidía moverse a un nivel superior, moverse a una plataforma diferente. Ahora, Dios nos dice a nosotros lo mismo: salgamos o dejemos atrás todas aquellas cosas que nos impide elevarnos a un propósito mayor. Todas aquellas cosas que nos jalan, nos anclan y nos acomodan en una zona de confort son las cosas que tenemos que dejar si queremos movernos a una dimensión diferente. Tenemos que entender algo. Dios a cada persona le hace un llamado especial. Le hace conocer su propósito. Dios no tiene hijos predilectos. Si Dios llamó a Abraham, Dios también nos ha llamado a nosotros en diferentes áreas. Quizás a cumplir un propósito, a desarrollar un ministerio, a evocarnos también en la enseñanza de la Torá, dar consejos, pero todo lo que podemos hacer hoy en día aquí en esta plataforma terrenal viene diseñado desde las alturas, desde el mundo espiritual. No precisamente todos tenemos que realizar la misma función, sino que hay gente que está diseñada para ser médicos y los necesitamos. Hay constructores que también Dios ha diseñado y los necesitamos. De lo contrario no tendríamos dónde vivir. Dios necesita ingenieros, Dios necesita mecánicos, Dios necesita electricistas, albañiles, todo lo que hoy el hombre en el cual se desarrolla, todo eso viene de una plataforma espiritual. Y aún así, empresarios, ingenieros, vendedores, también diseñadores, creadores de contenido, todas aquellas personas nosotros las necesitamos. Este mundo está en perfecta armonía funcionando por el plan que Dios tiene diseñado desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, cada persona, para poder entrar en ese propósito, tuvo que creer a una visión, tuvo que creer a algo superior, tuvo que creer que todo eso viene de un mundo superior y es una voz interna que nos habla muchas veces. Dios no le da solamente las mejores ideas a los maestros, a los predicadores, a los evangelistas. Dios le da las mejores ideas solamente a la persona que se dispone a creerle. Hay un común denominador, sí, que la persona tiene que realizar, y es esta: salir de la zona de confort, moverte y creer en aquello. Y para movernos en una dimensión superior o de nivel superior, el fracaso muchas veces es parte de ese sistema. Nadie ha llegado a la perfección sin antes haber fracasado, sin antes haber intentado algo. En este caso, todos los que hemos alcanzado algo o queremos alcanzar tenemos que tener en cuenta que hay pérdidas en algunas áreas. A mí que me toca trabajar
en el área del supermercado, las grandes empresas compran volúmenes de mercadería para vender y distribuirla, pero dentro de eso también hay un margen que es considerado pérdida. Aún el sembrador, cuando siembra la semilla, él considera que las aves del cielo se van a comer parte de esa semilla. Él considera que parte de esa semilla va a caer en los espinos. También considera que parte de esa semilla va a caer entre medio de pedregales. Y aún así, el sembrador no se limita y sigue sembrando, sabiendo que la cosecha que va a recibir puede llegar a ser hasta el 100 por 1. De lo contrario, ningún sembrador se arriesgaría a sembrar. Esta vida, la cual nosotros vivimos, es una vida de fe, es una vida de riesgo, es una vida donde vamos a tener que creer muchas veces ciegamente, creer solamente con una voz, una palabra, un llamado que Dios nos hace. Dios, como dije anteriormente, no tiene hijos predilectos. Dios a todas las personas le ha hecho un llamado. Dios a todas las personas le ha dado su diseño personal y particular. Por otro lado, también vemos en la Escritura que hay un diseño que está condicionado a la obediencia. Si yo quiero alcanzar un nivel de bendición en alguna área, esa bendición está condicionada a cómo yo desarrollo mi obediencia a través de la Torá. Me voy a dar a entender. Deuteronomio 28 dice lo siguiente. Dice, si escuchares atentamente la voz de Hachén, tu Elohim, para hacer, todas estas bendiciones te alcanzarán. Y ahí vemos un sinfín de bendiciones, pero esas bendiciones están condicionadas a mi obediencia. Entonces muchas cosas no las tengo simplemente porque no quiero obedecer. Ahí claramente me está diciendo, si oyeres atentamente la voz de Hachén para oír y hacer, todas estas bendiciones te alcanzarán. Serás bendecida, tu arteza de amasar, tu economía, tu salud, tus enemigos se van a dispersar. Pero todas estas bendiciones están condicionadas a la obediencia. Entonces yo no puedo permitir que mis enemigos se vayan, se dispersen si yo no opero en la obediencia. También los enunciados o los 10 mandamientos también son un sistema que Dios deja para que el hombre se guíe y sea bendecido. El cuarto mandamiento, por dar un ejemplo, guarda y conmemora el día de reposo, que es el Shabbat. Y cuando nosotros conmemoramos ese día, hay un sinfín de bendiciones que vamos a adquirir por el hecho de cumplir ese precepto. Ahí vemos también otro ejemplo. Bendiciones que están condicionadas a la obediencia. Hay gente que dice, ¿por qué me va mal en la vida? Vemos el mundo, el diario vivir, porque hay personas, jóvenes, mujeres también, que mueren a corta edad. ¿Por qué pasa esta situación? Y nosotros nos preguntamos, pero sin embargo, el quinto mandamiento dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. También dice, para que tus días sean de largo vivir. Entonces, ahí nuevamente vemos bendiciones que están condicionadas a la obediencia. Y esas bendiciones nosotros las vamos a jalar si tenemos el deseo de ser obedientes, de actuar y creer que esas bendiciones me van a bendecir. Hay diseños y bendiciones que por amor y voluntad propia van a bendecir al mundo entero. Hay personas que hoy no buscan la espiritualidad y son bendecidas. Hay personas que jamás van a entrar a una iglesia, pero en el desarrollo de la humanidad son importantes, porque quizás esa persona que no entra a una iglesia es el doctor que tú necesitas cuando tú vas a urgencia o vas al médico, cuando sientes un dolor. Cuando necesitas orientación, tienes un psicólogo. Cuando necesitas ayuda de un profesional, tienes profesores también que le enseñan a nuestros hijos. Y muchos de ellos no entran a una iglesia, pero son necesarios para el desarrollo. Y Dios los ha bendecido a ellos como nos ha bendecido a todos nosotros. Hay un diseño global. Pero aquí está lo diferente. Aquí está lo exclusivo. Que aunque hayan diseños globales universales, están las obediencias a la Torá que me van a llevar a mí a recibir bendiciones. Pero por otro lado está el diseño particular,
el diseño singular, ese diseño que solamente Dios te ha dado a ti y Dios me ha dado a mí. Y aquí Dios trabaja de una forma particular. Tenemos un Dios global y un Dios particular. ¿Ok? En Jeremías, capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente. Dice, antes que te formase, te conocí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Y antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y este es un diseño particular que Dios nos hace. Antes de entrar a esta dimensión física, Dios a cada uno nos diseñó con un propósito. Dios nos diseñó para desarrollar una función específica, que ni yo la voy a poder hacer por ti, ni usted la va a poder hacer por mí. En este caso vemos el ejemplo. Y este ejemplo nos sirve para lo que queremos también desarrollar hoy en día. Dios le dice a Jeremías, antes que tú entraras a esta dimensión física, tu diseño, tu propósito ya estaba determinado. Lo que usted está haciendo hoy en día, o ese llamado, o esa visión, no es casualidad, viene diseñada de un mundo espiritual. Y para llegar a cumplir ese propósito aquí en la tierra, van a haber situaciones que quizás no te van a gustar. Hay cosas buenas que nos van a ayudar, nos van a empujar a desarrollar esa función. Todo lo que nosotros vivimos está determinado para cumplir esa función. Las experiencias buenas, las experiencias negativas, las personas buenas que me ayudan también, me bendicen para que yo llegue a cumplir ese propósito, están determinadas del cielo para ser parte de esa función. Así como usted es parte también para que otra persona llegue a cumplir su propósito, también esas personas son parte y están conectadas a ese diseño. Pero también las cosas negativas están determinadas. Esas personas que a ti te hacen daño, esas personas que muchas veces se presentan como barreras, como obstáculos para nuestra vida, también son parte del propósito. Un árbol que da fruto no puede llegar a tener esa cantidad de frutos si el granjero no cultiva la tierra. Y cuando cultiva la tierra, no solamente le echa fermento a la tierra, sino que también le echa abono. Y el abono es la parte del excremento del animal. Esa parte que nadie quiere recibir, esa parte del animal que huele mal, esa parte que es basura, pero es necesario para que el árbol dé buen fruto. Entonces las cosas malas que te pasan y las cosas buenas, si las hacemos un conjunto, eso te va a ayudarte y también te va a empujarte para que tú puedas cumplir tu propósito. El cielo, o el universo, o el creador, no obliga a nadie, o no empuja a nadie a cumplir este propósito. Simplemente nos hace a nosotros, al ser humano, merecedores de una función. Depende de nosotros salir de nuestra tierra. Depende de nosotros dejar nuestra parentela. Hablando metafóricamente, no literal, porque uno puede decir, y ahora tengo que dejar a mi pariente, tengo que dejar a mi padre. ¿Será eso lo que el Creador me está diciendo? No es así, sino que hay que verlo de la forma metafórica, de una forma espiritual también. Aquellas cosas que te jalan, que no te van a empujarte a cumplir tu llamado. Pero la persona es responsable si quiere o no quiere. Tenemos que entender algo, que cuando Dios le hace un llamado a una persona, como a Jeremías, a ser un profeta, también por otro lado hay varios postulantes a ese cargo. No solamente está él, porque si tú no quieres participar de este llamado, de esta función, Dios va a buscar a otro. Cuando alguien va a buscar empleo a una empresa, hay 4 o 5 personas postulando al mismo puesto, al mismo cargo al cual tú quieres postular. Y así funciona el mundo espiritual. Hay currículums que se tiran,
o que se lanzan en el mundo espiritual y están esperando la mejor persona, la atrevida, como dije anteriormente en el mensaje, esa persona violenta, esa persona que no le tiene temor a salir de la zona de confort. Y esa persona quedará contratada por el universo para desarrollar su función. Dios a cada persona le ha hecho un llamado. A cada persona le ha dado un propósito. Y no hay que frustrarse si tu llamado no es el de ser un maestro, no es el de ser un pastor, porque lo primero que nosotros pensamos cuando Dios le habla a alguien es que si no es pastor, si no es maestro, si no es evangelista, ahora si no es un rabino, si no es un cabalista, ¿será que el cielo se olvidó de mí? ¿Será que no estoy calificado para desarrollar algo? Déjeme decirle algo y quizás esto te libere mentalmente de estos pensamientos de que no eres capaz o no eres elegido por el cielo. Si del cielo tú fuiste llamado para ser un enfermero, para ser una enfermera, para ser un constructor, para ser un profesor, si del cielo fuiste llamado para eso, ese llamado tiene el mismo valor que un pastor, un evangelista o un profeta o un maestro. Tiene el mismo valor en el cielo, porque todos estamos para cumplir una función que ayude a la humanidad. Como decimos nosotros en Cábala o en la espiritualidad, ayudar al Tikkun Olam. Es necesario que hayan maestros que nos ayuden, nos eleven la conciencia a conectarnos con el Creador. Pero ese maestro, por más espiritualidad que tenga, también tiene que ir al supermercado a comprar el pan. Tiene que ir al supermercado a comprar su mercadería del mes. Y esa mercadería la está diseñando personas que quizás no entran a una iglesia. Nos necesitamos mutuamente. Y así funciona este mundo. Entonces no te mires en menos si solamente estás para cumplir un oficio de limpiar una casa o de ser un jornalero o de ser un simple obrero, como tú lo quieras ver, pero desde el cielo te están diciendo que tienes el mismo valor que tengo yo, que tiene un pastor, que tiene tu hermano que está al lado. Tienes el mismo valor, no te mires en menos. Pero adicional a eso, hay propósitos. Adicional a eso, hay sueños que están dentro de nosotros que no nos dejan estar tranquilos. Todo aquel que hoy ha triunfado en la vida, no ha triunfado de la noche a la mañana. ¿Ha triunfado a base de qué? Muchas veces ha triunfado a base del fracaso. Hay muchas historias del creador de Kentucky Fried Chicken que vino a triunfar a la edad de los 65, 70 años. Tenemos muchos casos de hombres que triunfaron, que persiguieron su sueño, pero para llegar a cumplir ese sueño, fracasaron. Muchas veces sufrieron la soledad, sufrieron el desprecio, pero la voz interna, esa voz viene del mundo espiritual, esa voz que no te deja dormir, esa voz que te hace visualizar tu futuro, te hace visualizar la tierra prometida. Para que el pueblo de Israel llegue a la tierra prometida, tuvo que pasar el proceso del desierto, tuvo que pasar el proceso de la aflicción y tuvo que aprender también a desarrollar el amor, a desarrollar la armonía, la compasión, el equipamiento también, a trabajar la igualdad para poder recibir aquello. Todas estas cosas que le estoy diciendo son herramientas espirituales. Entonces, no te quedes solamente en la función que tú estás teniendo. Si esa es la función que Akadosh Baruj Hu te tiene, Baruch Hashem. Pero siempre hay algo más. El mundo espiritual funciona progresivamente. No tenemos un Dios que se detiene. Dicen los sabios que cuando el Creador soltó la palabra, hágase la luz, hasta el día de hoy la luz sigue avanzando. No tenemos un Creador que se detiene. Por eso, si hemos llegado a una cúspide, si hemos llegado a un nivel espiritual, esa no es la plataforma final. Hay siempre algo más. Hay un sueño superior. Hay algo mayor. Si usted está ahí en el chat, pueda escribir ahí, Dios tiene algo mayor para mí. Lo que estoy viendo ahora, aunque estás en el proceso, Dios tiene algo mayor para ti.
ese sueño que no te deja dormir, te intranquiliza. Esa casa, ese vehículo, ese proyecto, ese negocio, esa empresa, ese llamado, ese ministerio, esa forma también de verte predicándole a miles de personas, salvando a gente, sacándola del pecado y trayéndola a la luz del Creador. Todo eso es el diseño que Dios te ha dado. Pero como dije, no te frustres si tu diseño no es predicar. No te frustres porque ese diseño de hacer una empresa tiene el mismo potencial y la misma validez que el predicador. Porque a través de esa empresa tú le vas a darle trabajo a otras personas. Tú vas a estar contribuyendo para que el Tikkun Olam, para que la rectificación y para que la elevación del mundo espiritual o del mundo físico se eleve a un nivel espiritual. Tenemos que entender eso. Todos somos llamados para desarrollar algo en el mundo espiritual. Todos. El apóstol Pablo dice lo siguiente, dice que los que aman al Creador, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le ayudan a bien. O sea, las cosas buenas y las cosas negativas. No solamente las cosas buenas. Quizás muchas veces te vas a encontrar con situaciones negativas, con situaciones adversas, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque los que aman al Creador, todas las cosas. Entonces cuando dice todas, son todas las cosas. Personas que te hacen el bien y personas que te traicionan incluso. Están diseñadas. Tú dices, ¿pero por qué me tienen que traicionar? Porque esas personas vienen a enseñarnos a nosotros a no traicionar nosotros a otras personas. Vienen a enseñarnos, a darnos aprendizaje. Todo esto es parte del plan. Tú no vas a poder llegar a la estatura del varón perfecto o de la mujer perfecta sin antes haber superado estas barreras, estos obstáculos. Bueno, ahora quiero que veamos lo siguiente. Volviendo al ejemplo de nuestro padre Abraham, quiero que leamos ahí en Romanos 4:16. Mire lo que dice. Y esto a mí me apasiona y me gusta. Y aquí vamos a entrar de lleno en tierra derecha con respecto al mensaje. Dice, Romanos 4:16. Por eso dice, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada. La promesa, ¿cuál es la promesa? Esa palabra, ese llamado, lo que Dios te ha dicho, viene por voz del Creador, ya sea una voz interna, ya sea que Dios ocupe a un instrumento, a un hermano, a una hermana, te hable por sueño, por visión, pero esa voz interna es el propósito, es el regalo que Dios te ha dado a ti, esa promesa, y eso tú lo recibes por fe, y es por gracia, o sea, tú no lo mereces. Deje decirle eso, ni yo lo merezco, pero todos para venir a esta dimensión física recibimos este regalo, en diferentes funciones, pero es por gracia. Dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Y esta promesa no es solo para los que son de la ley. ¿Qué más dice? Sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Esta promesa es para todos los que son de la fe. ¿Cuántas personas que me están viendo aquí son descendientes de la fe? Son hijos de Abraham. Se consideran hijos descendientes de la fe. Yo me considero un hijo de la fe. Ahora vamos a entender por qué el apóstol Pablo, el apóstol Shaul de Tarso, le habla esto a los romanos. Roma es una comunidad gentil. Y el apóstol le habla a ellos porque cuando los romanos dejaron el politeísmo, dejaron la idolatría, se convirtieron a la fe de Israel. Y cuando se convirtieron a la fe de Israel, comenzaron ellos a adquirir toda esta revelación, a adquirir las instrucciones, a vivir de acuerdo a la Torá. Entonces, cuando ellos empezaron a vivir de acuerdo a la Torá, ellos se adueñaron de las promesas. Ellos dijeron, si somos descendientes de la fe, estas promesas
las puedo recibir. Ahora, ¿por qué aquí dice lo siguiente? Esta promesa no es solo para los que son de la ley. Mire, esta promesa dice no es solo para los que están o los que son de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios le da esta promesa a Abraham, yo te bendeciré, bendeciré tu nación, todos los que te bendigan serán bendecidos y todos los que te maldigan serán maldecidos. En ese momento, cuando Dios le da esta palabra a Abraham, no había pueblo de Israel. Dios todavía no entregaba la Torá, todavía no entregaba las instrucciones, que después la traducción le llama ley. ¿Ok? Entonces, esta promesa siempre fue por fe. Después, en el recorrido que el pueblo de Israel hace en el desierto, cuando sale de la esclavitud de Egipto, Dios le entrega la Torá, le entrega la ley. Esa palabra ley quiere decir instrucción, le entrega las instrucciones. Y no solamente eso, sino que la entrega de la Torá es el sello, es la firma que Dios hace, con lo cual estampa la promesa que Dios le da a Abraham. Ya no era un contrato verbal, sino que ahora es un contrato notarial. Es un contrato firmado con el dedo o con la mano de Dios, la Torá. Entonces, cuando Pablo le empieza a enseñar estas cosas al pueblo o a la comunidad romana, que era una comunidad gentil, siempre había un sector del pueblo judío que no recibía muy bien a los gentiles. Los hacía ver a ellos diferentes y que no eran merecedores de las promesas. Hasta el día de hoy hay comunidades judías que no permiten que el gentil entre o celebre estas promesas, celebre fiestas, celebre Shabbat, que no estudie Torah. Algunos se creen exclusivos del Dios de los cielos. Ahora, también por otro lado, hay comunidades o hay un pueblo también de creyentes que rechazan al pueblo de Israel. Dice, y tomándose versos que están fuera de contexto, dicen, no, porque Dios nos rechazó. Y entramos nosotros. Dios no ha rechazado al pueblo de Israel. Y me gusta la instrucción que hace Pablo, que hace el apóstol. Pone en orden y trata de llegar a la armonía. ¿Será que Dios ha desechado al pueblo de Israel? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Lo que trata el apóstol Pablo es enseñarnos a nosotros, enseñarle a los gentiles y enseñarle a los judíos, a los israelitas, que somos todos una familia, que somos todos pertenecientes y que todos pudimos participar de la promesa de Abraham, porque fue una promesa dada miles de años antes que la Torá fuera entregada. Es una promesa por fe. Entonces, lo que le está diciendo, que los de la ley no te digan a ti que tú no puedes recibir esta promesa. ¿Cuáles son los de la ley? Aquellos que no quieren ver a un gentil celebrando Shabbat, celebrando las fiestas judías, que no son fiestas judías, son fiestas espirituales, son comunión que el Eterno tiene para conectarse con el ser humano. Son portales energéticos que Dios ha diseñado para bendecir esta raza. Y eso es para toda la comunidad humana. Aquí, como dice el apóstol Pablo más adelante, ya no existe gentil, no existe griego, no existe esclavo ni libre. Existe solamente una raza humana. ¿Y cuál es esa raza humana? Aquel que puede conectarse con Akadosh Baruj Hu. Nada más. Pero Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo a esta comunidad romana, recibiste una promesa por la fe. ¿Y por qué es por la fe? Porque Dios se la entregó antes de la Torá a Abraham. Ahora mira el verso 17. Dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama, dice, las cosas que no son como si fueran o como si existieran. Verso 18. Dice, y contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Verso 19. Su fe no flaqueó,
Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Mire, Hashem le dice a Abraham, te voy a bendecir. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a ser padre de multitudes, dice el apóstol Shaul de Tarso que Abraham ya tenía casi 100 años. La versión Reina Valera 1960 me gusta mucho porque dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Me encanta esa versión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios le da a Abraham esta promesa, vas a ser padre de multitudes. Abraham tenía casi 100 años de edad. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Y que la matriz de su esposa estaba muerta, estaba seca. No tenía por dónde. La esperanza, ¿cuál era? La esperanza es la promesa que Dios te ha dado. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Cuando Dios nos ha prometido algo, eso se transforma en mi esperanza. Algo que no está presente ahora, pero sé que corresponde al futuro. ¿Cuál es tu esperanza? Tú cierras los ojos e inmediatamente tienes un sueño, tienes una visión. No siempre esa visión es espiritual. Baruch Hashem, por aquellas personas que cuando cierran sus ojos se ven predicándole a multitudes, ven una congregación grande, o ven el negocio, ven la empresa, ven sus hijos salvos. Todo eso es la esperanza. Abraham, ¿cuál era la esperanza de Abraham? Ser padre de multitudes. Dice el verso 18 que creyó en esperanza contra esperanza. Acá dice creyó contra toda esperanza. La esperanza es lo que tú vas a recibir. La contraesperanza es la realidad, tu presente. Y cuando Abraham vio su presente, eso se transformó en su contraesperanza. Tengo una promesa, pero ahora estoy viendo una barrera, estoy viendo un obstáculo. Mi edad. Estoy viendo que la matriz de Sara está seca. ¿Cómo voy a poder llegar a ver cumplida esa promesa? ¿Cómo voy a llegar a ver cumplida esa palabra si mi realidad no corresponde a lo que Dios me ha dicho? ¿A quién no le ha pasado eso? ¿A quién no le ha pasado lo mismo que le ha pasado a Abraham? Dios te dio una palabra. Vas a ser un ingeniero, vas a ser un profeta, vas a ser un apóstol o vas a tener un negocio, una empresa. Y en el momento que tú ves tu realidad no corresponde a la promesa que Dios te ha dado. Eso es la contraesperanza. ¿Qué hizo Abraham? Dice que creyó. Se fortaleció en la fe. ¿Sabes lo que a nosotros nos va a fortalecer? Es cerrar nuestros ojos y solamente oír esa voz interior. Nadie llegó a la cúspide, nadie llegó al éxito sin no vencer su contraesperanza. Siempre tu realidad se va a contradecir a lo que Dios te ha dicho. Dios llamó a Jeremías, tú vas a ser un profeta. Ese era su diseño terminado. Eso era su función aquí en la tierra, serás un profeta. ¿Y qué es lo que hace un profeta? Le habla a personas, trae el mensaje de Dios para los hombres, advierte de cosas, tiene una conexión directa con el Creador. Pero la realidad de Jeremías era, pero soy un niño. Esa era su contraesperanza. Dios le dijo a Isaías, también tú vas a ser un profeta, tu voz la voy a usar para traer revelación, para traer juicio, para traer bendición aquí en la tierra. Pero ¿cuál era la contraesperanza que tenía Isaías? Tengo labios inmundos. No cualifico o no califico para lo que tú me vas a usar. Cuando Dios llama a Gedeón, le dice, te voy a usarte como un gobernador, te voy a usarte como el libertador, como un guerrero. Ese era el diseño terminado para Gedeón. Pero ¿cuál era su realidad? Soy débil, tengo temor, soy el menor de mis hermanos. ¿Por qué me vas a usar a mí?
Y eso es lo que el Eterno quiere, usarte con todas las debilidades, para que la gloria jamás sea por tu fuerza, para que el propósito nunca digas, yo era el capacitado, yo era el intelectual, yo tenía todas las habilidades, por eso el cielo me buscó, por eso el cielo se fijó en mí. Déjame decirte que eso, lo que acabo de decir ahora, es totalmente falso y es considerado basura. Dios solamente se fijó en ti. ¿Sabes por qué? Porque veía que tú ibas a ser capaz de vencer y creerle a esa palabra, nada más. Con todas esas falencias que tú tienes, Dios se decidió a utilizarte, a usarte, a bendecirte. Solamente fíjate en la esperanza. Pone tu mirada en el punto final, no en el lugar de partida, porque en el lugar de partida tienes una opción, quedarte ahí detenido o avanzar. Pero cuando avances te vaya a encontrarte con obstáculos, te vaya a encontrarte con situaciones adversas. Tú decides quedarte ahí y no conseguir nada o avanzar. En la esperanza que está al final contra la esperanza. ¿Cuál es la contraesperanza que hoy tienes? ¿Cuál es la adversidad que hoy te detiene llegar a cumplir o a haber cumplido esa palabra y ese llamado? ¿Cuál es? Mire, estudiando esta palabra me di cuenta de algo, que todos aquellos que hoy nos sentimos con adversidades, que somos débiles, que no sé hablar, soy un niño, tengo labios inmundos o tengo una área que se contrapone a la realidad que yo quiero ver, déjeme decirle algo, estás en el lugar correcto, estás en la situación, en el momento correcto, porque así estaba Abraham. A la edad de 100 años, Dios le habló a Abraham, le dijo, vas a ser padre de multitudes. Eso es lo que dice el apóstol Shaul de Tarso, que él no consideró su cuerpo casi muerto. Imagínate, esa era la contraesperanza. Si Abraham a los 100 años pudo ver cumplida su propósito, pudo Dios también sanar la matriz de Sara, ¿cuánto más a nosotros que nos quedan muchos años de vida? ¿Cuánto Dios nos puede llegar a ocupar a nosotros? Si tú te sientes débil, estás en la mejor forma. Si tú te sientes que no sabes, estás en el momento correcto. Porque ahí es donde Dios te puede usar. Mira, cuando Dios le muestra su propósito terminado a José, cada vez que soñaba, cada vez que veía una revelación, un sueño, una visión, ¿qué veía José? Voy a ser un hombre grande, voy a gobernar el mundo. Mi padre, el sol, la tierra, los trigales, representando a sus hermanos, se van a inclinar, me van a adorar. Sin embargo, la realidad de José no era la que él había visto en una visión. No era lo que Dios le había mostrado a él. La realidad que vivió José fue la siguiente. Fue vendido por sus propios hermanos. Fue traicionado por sus hermanos. Sirvió como esclavo en la casa de Potifar. De la casa de Potifar fue injuriado, fue calumniado. Nuevamente lo vuelven a llevar esclavo a otra situación, a otro lugar. Y ahí se le presenta el copero, el panadero. ¿Qué hace José? Coloca sus dones, sus talentos a disposición de estas personas. Y una vez que ocuparon sus talentos, sus dones, se olvidaron de él. Su realidad era totalmente diferente a la esperanza. ¿Su esperanza cuál era? Gobernar, liderar, ser puesto en un lugar de altura, de elevación. Su contraesperanza, su realidad, mira dónde estás. Yo quiero que usted se imagine al Satán, al adversario, hablándole al oído o al corazón a José. ¿Y dónde está el gobernador? ¿Dónde está el soñador? ¿Dónde está aquel que iba a gobernar el mundo? ¿Dónde está aquel que supuestamente toda la gente se iba a postrar delante de él? ¿Dónde está? Mira tu realidad. Tu palabra nunca fue de verdad. Imagínate a José recibiendo esa voz de burla, de menosprecio.
¿Por qué yo te doy este ejemplo? Porque muchas veces el Satán ha ocupado personas, ha ocupado amigos, ha ocupado familiares, ha ocupado incluso hasta la misma pareja para poder desenfocarte, para poder debilitar tu fe. ¿Te acuerdas del caso de la mujer de Job? ¿Y dónde está tu Dios? Maldice a tu Dios. Si tú tenías todo, mira dónde estás ahora. Maldícelo, maldícelo, maldice a tu Dios. Pero ¿qué hizo Job? Se mantuvo firme, creyendo que si Dios había permitido una situación de escasez, iba a permitir que su gloria postrera sea mayor que la primera. Imagínate, personas, y yo sé que tú has escuchado la voz del Satán diciéndote, ¿y dónde está la iglesia grande? ¿Y dónde está el empresario? ¿Dónde está el próspero? ¿Dónde está el médico? ¿Dónde está el profesional? ¿Dónde estás? Mira tu realidad. No es la que alguna vez dijiste. Quizás muchas veces nosotros nos hemos acelerado en contar nuestros sueños, como lo hizo José. Ahí tenemos que aprender también a detenernos un poco. Pero eso no quiere decir que no estés en lo correcto, sino que aprendemos del ejemplo de José. A no divulgar, a no contar los propósitos. Pero si lo hemos contado tampoco está mal, porque es el diseño que sabemos que está dentro de nosotros. Y si alguna vez usted se ha determinado a contar su sueño, decir, yo tengo un sueño, yo voy a tener en tal año, voy a tener una casa, voy a tener un vehículo, veo y visualizo un ministerio poderoso, un ministerio grande, o voy a enfocarme en esta dimensión o en aquella, en levantar una empresa. Y quizás muchas personas han escuchado esa declaración de tu voz y hoy te dicen, ¿y dónde está esa empresa? ¿Dónde está ese ministerio? ¿Y dónde está tu iglesia? ¿Dónde están tu familia? ¿Dónde están tus hermanos? Ese es el Satán, debilitándote. Ese es el mismo Satán, a través de esas personas, haciéndote callar esa voz interna. Pero tienes que hacer lo que hizo Abraham. Cerró sus ojos y se fortaleció en la fe. ¿Y saben lo que hizo Abraham? Dice, y creyó que fiel era aquel que se lo había prometido. Eso es lo que nos tiene que dar fortaleza a nosotros, es la fe. Ahora mi realidad no es la correcta, ahora mi realidad solamente es un momento provisorio, pero mi esperanza está al final, mi ministerio ya lo tengo, porque yo no vine, mira, déjame decirte algo, usted y yo no venimos a esta dimensión física, no venimos a esta tierra sin que nuestro diseño ya esté terminado en el mundo espiritual. Eso es lo que te tiene que darte tranquilidad. Yo vine a cumplir un diseño, vine a cumplir un propósito, todo lo que yo me he imaginado, todo lo que yo he declarado, todo lo que se me ha dicho de mí, eso se va a cumplir. Este proceso solamente es un aprendizaje, es solamente el abono que necesito para llegar a dar los frutos que el cielo espera que yo dé. Nada más. Imagínate, Abraham a los 100 años recibe una palabra. Ya eso sale de la mentalidad o sale de cualquier criterio que un hombre de 100 años pueda tener hijos. Agrégale a Abraham la dimensión o las circunstancias de su esposa, que también era avanzada de edad y también estaba estéril. Imagínate toda esta situación que vivió Abraham. 100 años, su señora estéril y también avanzada de edad, y aún así llegó a ver cumplida esa palabra. En otras palabras, déjame decirte algo. No hay barrera que te pueda detener. Si lo que tú escuchaste del cielo, si lo que tú escuchaste del Creador es así, y tienes la certeza, fortalécete, levántate y di esto que estoy viendo ahora no es la realidad. Y no importa que otras personas se burlen, no importa que otras personas me digan, ¿sabes qué? ¿Dónde está el empresario? ¿Dónde está la empresaria? ¿Dónde está el pastor, el maestro? ¿Dónde está? A mí me han criticado muchas veces. Pero dentro de mi interior siempre he tenido la voz del Eterno. Siempre la he tenido. Por años, cuando tú te levantas a creer o a disponerte, mira, la vida no es fácil. La vida de un guerrero, la vida de una guerrera, la vida de un violento o una violenta espiritual no es fácil. Porque en el momento que tú estás apaciguado en una dimensión, en tu zona de confort, ahí no hay barreras, no hay obstáculos, no hay pruebas, no hay tentaciones, no hay nada. Pero cuando te dispones a creer,
te elevas a una dimensión espiritual y en esa dimensión espiritual, ¿sabes lo que ocurre? Se encienden las alarmas, se encienden las frecuencias espirituales y dice, esta persona se atrevió a subir de nivel. Este hombre se atrevió a levantarse a una extensión mayor a la que está viviendo. Quiere cumplir un propósito, pero para llegar a cumplir, ahora nos corresponde a nosotros hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea que hace el mundo espiritual? Ponerte barreras, ponerte obstáculos. Antes de eso no tenías nada. Te dispones a subir de nivel y la frecuencia espiritual se despierta. Y empiezas a ti a ponerte barreras, obstáculos, gente en contra. Pero todo eso es parte de tu propósito. Para cuando veas cumplido, tú digas, gracias Padre, porque a través de muchas tribulaciones, como dijo el apóstol Pedro, es necesario que entremos, que disfrutemos el reino de los cielos, vivamos en esa dimensión espiritual. Nadie ha llegado a esa dimensión sin antes vencer los obstáculos, vencer al Satán. Y tenemos que vencer estas barreras sabiendo que lo que tenemos al final es nuestro diseño terminado. Mira, para terminar, cuando Dios llama a Abraham, lo hace salir de su tierra, de su parentela, de lo que lo jalaba a esa dimensión física. Dice la Escritura que Dios le cambia el nombre a Abraham, le agrega una extensión a su nombre, le agrega la letra H, y ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham. Y por otro lado, Sarai, su mujer, también Dios hace una modificación a su nombre, le quita la Y al final y le pone una H, una G. Esa extensión no es casualidad. Esa G o esa H es una palabra, es una letra hebrea que viene de un diseño o viene de una dimensión espiritual. El alfabeto hebreo corresponde a un programa cósmico, a un programa que Dios diseñó para liderar, para crear todos los multiversos que hoy existen. A través de esas letras hebreas, Dios diseñó los planetas, Dios diseñó las constelaciones, Dios diseñó todo. En el momento que Abraham se dispone a salir, a creer, a fortalecer, a salir de la tierra o de lo que lo jalaba, su nombre fue cambiado. Esa palabra, esa letra H que se le agrega, los cabalistas nos enseñan, los que estudian la espiritualidad, nos enseñan que esa H es un programa cósmico que además está introducido dentro del nombre sagrado del Creador. Yud, Hei, Vav, Hei. Yud, Hei. Ahí está involucrado ese nombre, esa letra, la H, la Hei. Y esa letra H tiene el poder de quitarle al hombre y a la mujer la esterilidad, de darle al hombre el poder y el potencial de gobernar, de multiplicarse, a menos que Dios no le cambiara el nombre a Abraham. Por Abraham jamás iba a haber cumplido su propósito. Por eso Dios le extiende el nombre y le agrega esta dimensión espiritual. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el nombre que tú tienes ahora no es tu verdadero nombre. Y muchas personas te han puesto una chapa, te han puesto un sobrenombre, te han tildado, te han catalogado como un fracasado, una fracasada, una persona que va a ser incapaz de conseguir algo. Ese nombre no te corresponde a ti. Ese nombre, aún el nombre físico que tenemos, no es el de nosotros. Hay un nombre espiritual, hay una extensión que nos va a dar el poder para llegar a cumplir y ver cumplido también ese propósito cuando nos destinemos o nos dispongamos a salir de nuestra zona de confort, a vencer esa contraesperanza. La esperanza es lo que Dios te ha prometido. No dejes de soñar, no dejes de creer aquello que Dios te ha prometido. No le hagas caso a ninguna voz contraria. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también hay una fe negativa, y esa fe negativa es las palabras negativas que escuchas de personas que tú no eres capaz, tú no puedes, tú eres ignorante, ya se te pasó el tiempo. Mira, a ti nadie se te ha pasado el tiempo, porque a Abraham a los 100 años Dios le dio el milagro
que él esperaba. A esa edad vio cumplida su palabra. Él no consideró su cuerpo que estaba muerto, ni la matriz de Sara que estaba ya estéril. No importa la esterilidad que tú tengas, no importa lo muerto, las áreas muertas que tú tengas. Abraham dice, el verso 19, su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Pero hay el verso que dice lo siguiente, que él se fortaleció y creyó en aquel que da vida a las cosas muertas. Para el Creador no hay nada muerto. Solamente se mueren aquellas cosas que nosotros dejamos morir. Aquellas cosas que nosotros decimos, ya tiro la toalla, ya no soy capaz. El tiempo en el cielo no existe. Mira lo que te voy a volverte a decir. El tiempo en la dimensión espiritual no existe. Cuando tú saliste de esa dimensión, tú saliste de ahí con tu diseño terminado. Profeta, pastor, maestro, cabalista, rabino, empresario, arquitecto, doctor, alcalde, presidente, lo que tú quieras ser, ya eso viene determinado del cielo. Y en el cielo, Dios te sigue viendo así. Tú te ves como un niño, tú te ves como una persona con labios inmundos, tú te ves débil, tú te ves vendido, traicionado como José, pero Dios te ve diseño terminado. Ahora, es tu parte vencer la contraesperanza. Fortalécete. ¿Cómo te fortaleces? Escuchando esa voz interior. El que me lo dijo es fiel para cumplir. Si tú me crees a mí, es más que suficiente. Si le crees a la Torá, es más que suficiente. ¿Qué valor tiene el Creador? Que Él fue el que te lo dijo. Con mayor razón deberías de creerlo, porque Él supera mi nivel. Por millones y millones de grados supera mi nivel. Y el que te dijo a ti que te iba a bendecir fue el Creador. Tiene vida para darle y resucitar las cosas muertas. Para volver a fructificar aquello que ya no está dando fruto. Mira los ejemplos que están en la Escritura. Nadie llegó a la cúspide, nadie llegó a la cima sin antes haber pasado el proceso de vencer su contraesperanza. La realidad, mira tu realidad. Haz ese ejercicio hoy en día. Ahora, haz ese ejercicio. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que visionas también? Porque la visión también es la voz del Creador hablándote a tu interior. Si te ves liderando una iglesia de 500, de 1000, millones de personas, si te ves teniendo una tremenda empresa, si ves tu familia feliz, ves una familia organizada, ves auto, vehículo, lo que tú quieras, todo eso que tú visualizas viene del cielo. Ahora, ya lo viste. Ahora abre tus ojos y ve tu realidad. Esa es tu contraesperanza. Pero tu contraesperanza no te está diciendo que no eres capaz de conseguirlo. Solamente te está anunciando que es parte del proceso. Fortalécete ahora en la fe. Como dijo el apóstol Saúl de Tarso, Abraham se fortaleció dando gloria a Dios, glorificando. Él veía su cuerpo, se miraba en el espejo, tengo 100 años, no importa, gloria a ti, Creador. Y me fortalezco en la fe. Tú lo has dicho, tú lo haces. Y cuando su nombre fue cambiado, tuvo el potencial para ser padre. Hay una extensión que te está esperando. Hay un nombre espiritual que tú no vas a conocer. Tu nombre y la chapa que te ha puesto el mundo no es, porque eso te está deteniendo, pero ese no es tu nombre final. Cuando te comiences, mira lo que te voy a decir, cuando te comiences a caminar en el propósito, cuando te determines a vivir en el propósito, en el diseño, ya tu nombre no vas a ser el fracasado, no vas a ser el pobre, tu nombre no vas a ser el mediocre, tu nombre va a ser el exitoso, la exitosa, el próspero, el rico, el millonario, el arquitecto, el alcalde. Ese es tu nombre, eso es lo que te espera. Para eso viniste aquí a la tierra, para vencer estas barreras y llegar a haber cumplido nuestro diseño. Shalom,
Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por las personas que se han hecho presentes ahí. Les bendigo. Los espero para el próximo martes. Voy a seguir enseñando sobre Abraham. Tengo otra temática maravillosa que nos va a servir a elevar nuestra fe, a vernos con los ojos que el cielo nos ve a nosotros. Y así mírate en el espejo. Cuando te mires en el espejo, mira la guerrera, el guerrero que eres realmente. Y no te detengas y ve por más, ve por sueños, ve por cosas diferentes. Las barreras, las dificultades siempre van a estar. Considera a Abraham. Véelo a él, que a la edad de 100 años pudo llegar a haber cumplido su propósito. Y Sara, que tenía su matriz muerta, Dios se la cambió, le puso una matriz fértil, una matriz fructífera. Tus áreas que están siendo estériles en tu vida, en tu hogar, velas y comienza tú a orar sobre ellas. Declaro bendición, declaro fructificar. Mírate en el espejo y vete como un triunfador. Profetízate a ti mismo, quien tú eres, de acuerdo a la óptica que el cielo tiene de ti. Shalom, bendiciones para todos mis hermanos y que el Creador les bendiga. Amén.